gracias. Una extenso introducción para poder presentarme, pero en realidad soy un amante de la música y del arte y de la cultura. Vengo de una familia de artistas. Mi mamá fue directora de la Escuela Nacional de Folclore, la maestra Emilia On, que alguna vez me enseñaba a mi mamá que la idea del folclore que tenemos y la idea de la música surge con el ser humano y es tan antigua como nosotros mismos, y esto es relevante. Y de eso vamos a hablar, de cosas que están al inicio de nuestros procesos, los mitos que hablan sobre golems en la cultura judía o talos en la cultura griega, o las creaciones de seres de barro que les influimos vida, le damos el aliento divino, para convertirse en herramientas como la inteligencia artificial. Y para hablar de este tema tan moderno y a la vez tan antiguo, vamos a tener a tres expositores. En primer lugar tenemos al doctor José Luis Sevillano Romero, que es ingeniero en telecomunicaciones y MBA por el Instituto de Empresa en España. Es presidente de SCARP y del Comité Técnico Philaie, además de miembro del Consejo de AEPO Artis, y coordina la Alianza Internacional IMARA, que agrupa diversas entidades de gestión de artistas en defensa de sus derechos. Ahí lo vamos a tener en sesión remota. Conjuntamente con él, el doctor Juan Luis Marturet, quien es director jurídico de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, ISPI, reconocido especialista en propiedad intelectual y regulación del sector fonográfico, cuya trayectoria internacional en los desafíos legales de la industria, en especial en la era digital, es más que reconocida. Y en tercer lugar, y no menos importante, además compañero mío de la escuela, íbamos juntos al Colegio La Salle, el doctor Jorge Córdoba Mesarina, abogado y magíster en propiedad intelectual y competencia de la Universidad Católica del Perú, especialista formado en universidades de España y Argentina, y ha sido director ejecutivo de la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI, además de ser asesor de diversas entidades y docente universitario, autor de artículos en su especialidad y, a mi criterio, uno de los mayores especialistas en derecho de autor que tenemos en el Perú. Doctor Córdoba, por favor. Con nuestros tres invitados vamos a tratar de entender qué es esta inteligencia artificial de la cual hablamos y que además tienen ustedes en sus celulares. Cada vez que utilizan el WhatsApp aparece ahí una inteligencia artificial, o cuando utilizan el Google, o cuando utilizan cualquiera de las herramientas. Quieren hacer una carta, tienen un tema de inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa cuando las queremos utilizar para crear? ¿Qué pasa cuando un instrumento se vuelve una herramienta para crear? Hace poco hicimos un ejercicio con INDECOPI de pedirle a la Oficina de Derecho de Autor que registre unas obras que habíamos hecho con inteligencia artificial, con un nivel muy básico a un nivel muy alto. Bueno, a las tres INDECOPI nos dijo que no las podía registrar porque no eran hechas por personas naturales. Y esto es parte de la discusión internacional, por un lado. También vamos a identificar qué vacíos normativos hay en la región y a nivel internacional y a nivel local. Y si es necesario llenar algún vacío en manera concreta o si lo que estamos enfrentando es más bien un tema de interpretaciones. Y establecer algunas recomendaciones públicas sobre la materia. En primer lugar, le pregunto al doctor José Luis Sevillano, que lo tenemos en remoto, ¿cómo Europa está respondiendo a este fenómeno de la inteligencia artificial y además cómo está siendo cuestionada la misma Europa con el tema de que la regulación desarrollada no estaría promoviendo la innovación, sino más bien constriñendo la innovación? Y esto añadido a cómo ven las experiencias europeas para aplicarlas en América Latina. Doctor José Luis Sevillano. Gracias. Bueno, primero de todo, buenas tardes sí en su caso, buenas noches aquí desde España. Dar las gracias a SONIEM por invitarme a participar en este importante primer congreso sobre propiedad intelectual, que creo que es una gran iniciativa y que de alguna manera refleja el trabajo incansable que SONIEM está haciendo en nombre de los artistas. Yo, que lo he seguido de cerca y conozco la sociedad desde hace muchos años, creo que hoy por hoy es una sociedad de las más pujantes en toda Latinoamérica y les doy la enhorabuena, y les doy la enhorabuena a los socios por tener y por apoyar esta organización que, como digo, está en la vanguardia y quiere estarlo, y este congreso es buena prueba de ello. De hecho, creo que de las entidades de artistas es la primera que se ha puesto en marcha con este congreso como primer congreso en toda la región. En Europa,
digamos que hay, digamos, una de las áreas a nivel mundial que está, como todos, preocupados por la inteligencia artificial. Y desde hace ya unos años se está intentando encontrar un punto de regulación que permita hacer una protección de alguna manera sobre las herramientas o las plataformas de inteligencia artificial que cada vez son más populares y que hoy ya invaden el mercado de todo tipo. Quiero decir que no solo es en el caso de la música, pues ocurre incluso peor en el caso de la imagen y seguramente derivado de eso también en el caso del vídeo y del audiovisual. Para nosotros la regulación europea, que como digo, bueno, pues intenta ser avanzada, nos parece que de momento no deja de ser, desde el punto de vista de los artistas, pues un brindis al sol, en el sentido de que hay un reglamento de IA, o de inteligencia artificial, que se propuso en el año 2024, que era un reglamento seguramente que trataba de promover una inteligencia artificial ética y segura y, bueno, tiene unos principios básicos de protección de la inteligencia, de la propiedad intelectual y de los derechos de los creadores. Queda simplemente en eso, en una breve enunciado de protección, pero no ofrece ninguna garantía ni ningún mecanismo que realmente dé la posibilidad a los artistas de tener su protección frente a estas plataformas. Sí que es cierto que en Europa están empezando algunas iniciativas que son muy importantes, o por lo menos así nos lo parece a nosotros. Como digo, saben, y esto lo pongo también encima de la mesa, siempre el eslabón más débil de toda la cadena de valor de la música a nivel mundial es el artista, es el eslabón más débil porque es el único que no tiene o no conserva su derecho exclusivo ni sobre las fijaciones ni sobre cualquiera de las actuaciones que ellos interpretan. Así como el autor mantiene su derecho exclusivo de gestión individual o colectiva, el productor, por supuesto, mantiene su derecho exclusivo también dentro de sus plataformas, pero el artista, que por tradición lo tiene cedido al productor a la hora de hacer un fonograma o de hacer una grabación audiovisual, como digo, no tiene ningún mecanismo para hacer valer su aportación en todas esas fijaciones y en todas esas actuaciones fijadas que durante años ha ido ejecutando, ha ido elaborando. Además, algunos de estos artistas, no solo los que son intérpretes principales, que esos en su caso han cedido su derecho exclusivo a cambio de un royalty o de un contrato discográfico, en el caso de los músicos de sesión, casi todos ellos con un funcionamiento de buyout reciben una cantidad ridícula normalmente por el uso de su trabajo de participación artístico y se ven privados de cualquier tipo de remuneración o de cualquier tipo de recompensa por el uso masivo, no solo en las plataformas de IA, sino también en las plataformas de streaming que conocemos, como Spotify, Deezer, etc. Entonces, digamos que en el caso de los artistas arrancamos de más atrás que tienen los autores y los productores y, bueno, este es parte del trabajo que nosotros desde AIE, FILAIE, que es la Federación Ibero-Latinoamericana, e IMARA, que es la Organización Internacional de Derechos de los Artistas, defendemos y promovemos. Entonces, sí que, y vuelvo un poco a la pregunta, sí que en el caso de España ha habido un intento de regulación que se malogró por motivos todavía que podemos pensar que incluso ni siquiera eran razonables, que era la licencia de gestión extendida que se pensaba aplicar tanto para artistas como para autores. La licencia de gestión extendida permitía que los artistas, a través de sus entidades de gestión, pudieran dar licencia por el uso de su repertorio para lo que es el entrenamiento a estas plataformas y, bueno, hubiera un mecanismo que permitiera, como digo, dar una opción de tener un derecho de remuneración para los artistas en este ámbito.
Este proyecto que bueno, no vio la luz finalmente, sí que se puso encima de la mesa a consulta pública, está, digamos, a disposición de todos ustedes, además, si lo quisieran estudiar, porque es un mecanismo que además permitía la otra parte que es interesante para algunas personas o algunas personas físicas o jurídicas que no consideran relevante que una licencia de gestión extendida les pueda afectar a ellos. Pero una cosa, no, digamos, no quita la otra. Y tenía un mecanismo de opt-out que permitiera, como digo, que algún productor o algún autor o algún artista específico no quisiera que su repertorio fuera incorporado en los datasets de mecanismos de entrenamiento de la inteligencia artificial. Entonces, esa es un poco la situación en Europa. Por supuesto que hay regulaciones y hay demandas que están sobre todo vinculadas a derecho de autor, o sea, al derecho de autor como autor y editor, más que en el caso de artistas, como es el caso de la reciente sentencia en primera instancia que conocerán muchos de ustedes, de GEMA contra Suno Judio en Alemania, y que, bueno, pues ya tiene una primera luz sobre que efectivamente no se puede amparar en el fair use o simplemente en la investigación, que ese era uno de los problemas que estaba teniendo la Unión Europea con su directiva de 2019, sobre la que pudiera ser entendido que un entrenamiento de una plataforma de inteligencia artificial pues entraba dentro de lo que es el entrenamiento normal de la tecnología, o de que, bueno, precisamente de que no era necesario pedir permiso para hacer un trabajo que pudiera ser público y de entrenamiento público de algunas plataformas. Eso, la sentencia con GEMA en primera instancia todavía lo recoge muy bien, entiende que el derecho de autor, y en este caso por derivada el derecho de los artistas y de los productores, debe ser respetado cuando se entrena este tipo de plataformas, y por tanto es necesario pedir licencia previa a hacer un entrenamiento de cualquier tipo de plataforma y de cualquier uso. Esto en cuanto al input, y quizás aquí me quedo. Luego podemos hablar seguramente del output y de lo que tiene que seguir adelante en cuanto a lo que es la regulación de los productos que se obtienen a través de las plataformas de inteligencia artificial. Desde el punto de vista de la gestión o no puede generarse contenidos basados en entrenamiento de obras protegidas o de actuaciones protegidas. No se puede permitir que una derivada o un output basado en ese entrenamiento quede sin un tipo de compensación para los que generaron el input, porque si no estaríamos hablando de un dumping en cuanto al uso libre de música, compitiendo con el uso tradicional de música realizada por humanos, y que es la que debe ser protegida en este caso. José Luis, tomando en cuenta lo que has dicho, una pregunta que cae de madura es clara que la regulación está tratando de proteger los usos de derecho de autor existente para entrenamiento, es decir, los datasets de entrada, pero ¿es utilizable o es dable que las creaciones realizadas por un artista utilizando una inteligencia artificial sean también protegibles por derecho de autor? Varias de las discusiones internacionales lo que dicen es más bien que el output o la salida de los datos, aún generadas por ti, no deberían tener protección, porque el creador finalmente es un instrumento, la inteligencia artificial, que no es un humano. ¿Tú cómo ves este tema? Bueno, yo creo que eso es, si queremos verlo desde un punto de vista tradicional, si echamos la mano atrás, hoy es la inteligencia artificial, pero hace tiempo que el músico y todos los que se dedican a la música utilizan herramientas que no necesariamente son, pues desde los samplers o los midis, o cuántos músicos hacen ellos solo su grabación y no en un momento de violín sin tocar el violín. Quiero decir, la tecnología siempre ha sido un aliado de los artistas, nunca es algo que digamos menoscabe su trabajo. Hoy por hoy muchos de ellos ya de hace tiempo están utilizando inteligencia artificial. Los procesos son más rápidos, pero tengamos en cuenta una cosa: no sirve solo
con tener, o sea, no es capaz de hacer una creación artística alguien que no es un artista. Es verdad que este tipo de herramientas permiten a gente que a lo mejor tiene esa creatividad o tiene esa capacidad artística de crear música, permite acceder a hacer contenidos a personas que a lo mejor no tienen una formación fuerte musical como pasaba en la antigüedad. Pero hoy por hoy los músicos de sesión y los músicos que trabajan en muchos de las actuaciones grabadas que hoy utilizamos como humanas, porque son, digamos, hay un humano detrás, esas ya tienen inteligencia artificial y no pasa nada, es decir, es compatible con la creatividad. La creatividad lo que ahorra, precisamente la inteligencia artificial, lo que ahorra seguramente son los procedimientos y facilita que esos procedimientos se hagan de una manera o de otra. Pero no nos olvidemos que efectivamente la protección de esas grabaciones debe ser hecha igual que se hacía digamos, hace 10 años, cuando se utilizaba un MIDI o cuando se utilizaban herramientas o sistemas que permiten generar música sin estar interpretando el instrumento que creemos que estamos oyendo. Entonces, de ahí a que luego haya plataformas que son capaces de generar música aleatoriamente y que esa música aleatoria se puede utilizar en otros ámbitos, sinceramente, dudo mucho que una música que no está filtrada por un ser humano acabe siendo una música que tenga un éxito o tenga un determinado uso para consumo humano. Yo creo que siempre va a haber un humano detrás y normalmente, si queremos algo de talento, va a tener que ser un humano con creatividad y con conocimientos de la música para poder desarrollar ese tipo de contenidos. Con lo cual, yo creo que ahí no pondría esa barrera, es decir, no diría cuánto de humano tiene que tener. Yo creo que siempre vamos a tener un humano, incluso aunque solo haya hecho un prompt. Ese prompt tiene que estar bien dirigido. Todos los que utilizamos ya inteligencia artificial sabemos que los prompts no son fáciles de generar y que, bueno, y que hay que saber también un poco lo que se busca. ¿Por qué un productor discográfico como Bizarrap tiene un talento que no tiene cualquier otro productor musical que estará ahora mismo en el mercado? Porque Bizarrap tiene una creatividad, es un artista, lo queramos ver como lo queramos ver, porque él es una persona que genera un contenido que tiene una calidad musical que entusiasma al público, con lo cual ahí tenemos la creatividad necesaria para proteger ese contenido. Yo no pondría barreras y además diría que lo que he comentado antes, no haría que resulte que un contenido generado por inteligencia artificial en el fondo sea un contenido libre de derechos que pueda competir con todos los contenidos tradicionales que tenemos, desde el folclore hasta la música tradicional de cualquier país o la música actual que está hecha con instrumentos tradicionales. Entonces, yo creo que como digo, el artista siempre ha abrazado la tecnología y va a seguir haciéndolo. De ahí no me cabe ninguna duda. Perfecto, muchas gracias. Y le doy la palabra a Juan Luis Marturet. Juan Luis, dos preguntas para iniciar este diálogo. Desde la perspectiva de la IFPI, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial en la producción y en la distribución de los contenidos, sean en entornos digitales o en entornos presenciales? ¿Y cuáles son los mecanismos legales o tecnológicos legales mezclados que se están implementando para proteger las grabaciones frente al uso no autorizado de la inteligencia artificial, los datasets que estábamos hablando? Bueno, muchas gracias por la pregunta, pero también coincido con José Luis en felicitar a los organizadores de este congreso. Para nosotros, pues, no es una coincidencia que se lleve a cabo en Perú. Perú es el primer país del hemisferio, siempre lo repetimos, ¿no? Perú es el primer país del hemisferio que aprobó una ley de inteligencia artificial en julio de 2023. Y a pesar de ser una ley muy breve, una ley principista, pues sí llama al uso ético y responsable de la inteligencia artificial en todos los sectores de la sociedad peruana. Esa ley, como ustedes saben mejor que yo, acaba de ser reglamentada, y uno de los principios fundamentales que aparecen en su texto, el texto del reglamento, es el del respeto al derecho de autor y los derechos conexos. Así que nos parece absolutamente rescatable este esfuerzo, tanto del Congreso
como el Ejecutivo peruano para avanzar con una regulación en temas de inteligencia artificial. Para nosotros en la industria de la música, pues lo han visto repetido muchas veces a través de los medios de comunicación. La inteligencia artificial ha causado un impacto profundo a todos los niveles de los modelos de negocio y de la operación misma de la industria musical. Estamos viendo una inundación de contenidos creados por inteligencia artificial generativa, que están presentes en las plataformas de distribución de música. Dos cifras que se manejan con mucha frecuencia. La plataforma Deezer ha anunciado que se postean o se suben a su servicio aproximadamente 50.000 canciones sintéticas diariamente. Spotify, por su parte, atendiendo a las presiones de todos los sectores, finalmente ha hecho un barrido de la plataforma y dijo haber eliminado 75 millones de canciones, entre las cuales la gran mayoría eran canciones creadas por herramientas de inteligencia artificial generativa. De forma que el impacto en la oferta de producto musical es masivo, es un impacto directo. Está compitiendo de manera desleal, como señalaba José Luis, con las canciones creadas por artistas humanos, producidas con el esfuerzo de sellos discográficos, con canciones creadas por humanos, etc. Hay una competencia directa a través de esta inundación que lamentablemente ya está presente. Lo peor de todo es que al consumidor de música no se le está advirtiendo por medio del etiquetado, el necesario etiquetado digital y las advertencias visibles, que está interactuando o que está consumiendo un contenido generado por inteligencia artificial generativa. De forma que nosotros hemos iniciado campañas a nivel global y a nivel regional para, número uno, que se respeten los derechos de autor y conexos existentes, sea cual sea la postura que cualquiera de los sectores pueda asumir después frente a la inteligencia artificial. Lo que sí necesitamos todos como posición base es el respeto a los derechos. Y el respeto a los derechos pasa porque no se reformen las leyes de derechos de autor para darle un cheque en blanco al sector tecnológico para que pueda utilizar los contenidos sin autorización y sin remuneración. Es decir, no se pueden plantear ni introducir en las leyes de los países, así lo pensamos nosotros, excepciones de minería de textos y de datos. Lo hemos visto en días pasados como OpenAI ha anunciado su amenaza al gobierno brasilero de que si no se reforman las leyes de derechos de autor, ellos no van a invertir, no van a cumplir sus promesas de inversiones millonarias en Brasil. Pues esto, por supuesto, no solamente ha producido una reacción inmediata del gobierno brasilero, sino de todo el sector creativo ante esta amenaza de chantaje por parte de OpenAI. De forma que el objetivo central en este momento es mantener la integridad del sistema del derecho de autor y los derechos conexos, que nos va a servir a todos los sectores para lo demás. Es decir, todas las peticiones, todos los matices y todas las posiciones ideológicas o de modelos de negocio que podamos asumir no van a ser posibles si el sistema es cambiado y si las creaciones protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos se pueden utilizar de manera gratuita y sin autorización. Entonces, eso es lo primero que habría que resaltar. Entonces, ¿qué pensamos en el tema de la producción? Pues lo ha dicho muy bien José Luis, la inteligencia artificial como una herramienta para enriquecer el proceso creativo de la música se utiliza rutinariamente por los artistas, por los autores, de muy diferentes maneras. Hay ejemplos muy bonitos, otros menos llamativos en la industria, y siempre lo llamamos la recuperación de las voces perdidas, como a través del buen uso de los clones vocales y con autorización del artista y de sus familiares se ha logrado generar nueva música de artistas que han perdido sus voces por enfermedades o por episodios de salud catastróficos, ¿verdad? Como el caso de Randy Travis en los Estados Unidos, el caso de Kleber Augusto en Brasil más recientemente, donde a través de la clonación
de su voz y alimentando modelos de inteligencia artificial con sus grabaciones legítimamente publicadas, se ha logrado que estos artistas puedan publicar nuevas canciones, nuevas grabaciones para enriquecer tanto su acervo artístico como para continuar sus carreras a pesar de estas situaciones tan difíciles. Y en el tema del output, de los resultados de los procesos de inteligencia artificial generativa, por medio de coaliciones donde estamos participando activamente, hemos hecho un llamado a no premiar las creaciones de inteligencia o las producciones de inteligencia artificial generativa con el mismo nivel de protección que las obras humanas. Y en este sentido, prácticamente todos los registros de derechos de autor de la región latinoamericana se han pronunciado claramente sobre la no protección de estas producciones en el marco del derecho de autor. Y hay miles de razones para ello. La más común que se suele citar es la necesidad de la condición humana para que alguien se pueda considerar autor, pero más allá de eso, pues han habido análisis más extensos. Hemos visto algunos muy buenos del registro de derechos de autor del Gobierno de Colombia, de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, entre otros, donde han analizado que el prompt o la instrucción dada al modelo no se puede considerar una labor intelectual de autoría, porque el prompter o la persona que hace el prompt pues no puede prever exactamente el resultado que va a generar el modelo de inteligencia artificial generativa, y por esa falta de causalidad y de relación entre el prompt y el resultado final no hay control suficiente sobre el proceso de producción de la música y en consecuencia no hay autoría. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero lamentablemente sí hay que decir que la música de inteligencia artificial no solo está en oferta en las plataformas de música de manera abierta, sin etiquetado, sin distinción, sino que también ya a nivel de música funcional, a nivel de música de ambientación para negocios. Nosotros que estamos todo el año en contacto con las sociedades de gestión colectiva de productores y artistas en la región, les podemos decir que recibimos constantemente consultas, quejas, planteamientos en el sentido de que ya hay muchos usuarios de la música que pretenden dejar de pagar por la comunicación al público de la música, escudándose en el argumento de que están usando música de inteligencia artificial. Y vaya usted a saber dónde va a terminar esto. Hay un caso judicial en Brasil que está en curso, donde justamente se ha planteado de que el hecho de que se utilice música generada por inteligencia artificial no puede ser una excusa válida desde el punto de vista legal para negarse al pago de los derechos, tomando en cuenta que, como ha dicho José Luis también, pues la alimentación de estos modelos se ha producido con grabaciones y con música que ya existía y que fue creada por autores, artistas y productores humanos. Entonces les dejo este mensaje y para que podamos continuar con el resto de las preguntas. Juan Luis, en línea con lo que has mencionado, IFPI es un actor global dentro de estas discusiones y en general en las discusiones de tema de derecho de autor. ¿Es considerable por parte de ustedes que estamos más siguiendo una línea de 1850 con Víctor Hugo creando el derecho de autor desde un convenio de Berna muy temprano? ¿O es que la tecnología, en concreto esta tecnología de inteligencia artificial, da un elemento diferente a la discusión sobre derecho de autor? ¿O es solamente un instrumento más digital y parte de la discusión de los últimos 20 años de cuánto lo digital influye en la industria musical y en la industria en concreto de la IFPI, de los productores? No, yo creo que la tecnología siempre ha sido una aliada de la producción de música. La industria de la música nace con una invención tecnológica, el fonógrafo, que todo el mundo repite, pero además de eso, pues a lo largo de la historia, pues la tecnología siempre ha permitido una mejor distribución de la música o enriquecer el proceso creativo de la música, ayudar a los artistas. Los productores de fonogramas respetan la decisión del artista de usar o no usar las herramientas de inteligencia artificial. Hay múltiples herramientas que permiten un uso ético de vastos catálogos
de sonidos, de fonogramas, de canciones. Hay una oferta legal, hay un mercado legítimo que se ha estado formando y que por lo tanto eso no se puede negar y que no tiene nada que ver con lo que está pasando, que había señalado en mi respuesta anterior. ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Tendríamos que aclarar muy bien si estamos hablando de la inteligencia artificial como una herramienta, como un auxilio, como un recurso que puede enriquecer el proceso de creación, de producción y distribución de la música. Eso es normal. Recuerdo cuando surgieron los Pro Tools, decían, bueno, el artista que usa Pro Tools es porque no sabe cantar, porque entonces hay que afinarlo con Pro Tools y si no usa los Pro Tools, pues el artista no existe. La verdad que todas esas cosas lo que permitieron fue en muchos casos ayudar a mejorar y a darle más calidad a muchos procesos creativos de la música, y muchos artistas nunca usaron Pro Tools, no pasó absolutamente nada. Algunos tuvieron éxito, otros menos. Eso siempre va a depender de la preferencia del público. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Lo que ocurre con la inteligencia artificial generativa es que, pues indudablemente pareciera que se está suplantando a la actividad humana totalmente. Y por eso hay que estudiarla con mucho cuidado, hay que analizarla y hay que ver cuáles son sus efectos en el mercado de consumo de música. No hemos visto todavía una Rosalía hecha por inteligencia artificial. Hemos visto muchos artistas creados por inteligencia artificial generativa, están en YouTube, ustedes los pueden ver, unos más, otros menos. No hay detrás de ellos una campaña de promoción o de marketing significativa. No dejan de ser meras curiosidades, pero el número está creciendo. Hay sectores, por ejemplo, en la música cristiana, donde hay un montón de artistas sintéticos, con imagen, algunos con actividad en redes sociales, y es un fenómeno preocupante porque, de nuevo, lo volvemos a repetir porque es necesario, no se advierte al público consumidor que estos artistas no existen, no son humanos. No sé si en el futuro queremos ver una sociedad donde toda la música sea creada por una máquina. Yo creo que no. Creo que la mayor parte de la gente rechaza eso. Así lo demuestran los estudios. El más reciente de ellos, que se publicó ahora el 12 de noviembre por parte de Deezer, la plataforma de música, encomendó un estudio a la firma Ipsos, que es una firma bastante reconocida. Ustedes lo pueden leer allí en la plataforma de Deezer. Como más del 80% de las personas rechaza el consumo de música sintética como su única fuente principal de música, y el 97% de las personas encuestadas, que fueron 9.000 en 8 mercados, claramente piden que se etiquete digitalmente el contenido sintético para diferenciarlo del contenido creado por humanos. Así que me parecen muy importantes estas cifras y habría que resaltarlas y hacerlas llegar a los gobiernos y a los congresos de la región. Gracias, Juan Luis, por tus respuestas. Y en tercer lugar, le pregunto a Jorge, que está acá con nosotros, ¿hay un vacío legal? ¿Hay un vacío legal en el Perú, en nuestra legislación local? Te contaba al inicio este ejercicio que hemos hecho, se demoraron como 4 meses en respondernos, de tratar de registrar una obra con diferentes niveles de prompts. Y lo que la autoridad respondió fue igual a lo mismo. Ningún caso es protegible bajo la premisa de que no es un humano el creador. Pero el nivel de penetración en uno de los casos era casi el 90% del tuneo del prompt. Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? O al final tenemos que esperar una nueva regulación. A ver, Eric, primero agradecer a SONIEM por la invitación, por la gentil invitación a este importante evento. Aritza, Yuli, muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes por permitirnos estar acá, compartir estos minutos con ustedes, compartir estas ideas. Gracias, Eric, también por acompañarme acá hasta el frente. Si dijéramos la cantidad de años que nos conocemos, pues saldríamos todos espantados, ¿no? Bien, a ver,
Es interesante la pregunta e interesante las posiciones. Me quedo con lo que tú has dicho respecto del registro que se intentó hacer ante la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi. Y de verdad yo me he hecho esta pregunta también y lo hago a veces en clase con los alumnos a los que me toca dictar. A ver, probablemente tú informaste o diste pistas de que las producciones habían sido generadas por inteligencia artificial. ¿No es así? Pero yo me pregunto, si tú no lo informas, si tú no señalas absolutamente nada, si solamente pones en la solicitud tu nombre, tu apellido, señalas y presentas un ejemplar de la obra, ¿cuántas obras ya habrá registradas en la Dirección de Derecho de Autor que han sido generadas por inteligencia artificial, sea al 100%, o utilizada como herramienta la inteligencia artificial para generar obras o producciones en distintos niveles, en distintos tipos de creaciones? Y yo creo que ya pasó. Yo creo que independientemente de la postura que tengan las oficinas de derecho de autor en la región, de una postura que está ajustada a derecho, porque de acuerdo pues con nuestras legislaciones solamente el ser humano es el que puede crear obras, el que puede estar detrás de una creación, y los intérpretes lo mismo, también tienen que ser personas naturales. Pues lo cierto es que yo no sé, en realidad. Vamos a poner acá al Indecopi cuántas tiene registradas ya a la fecha en lo que se refiere a producciones que han sido generadas por inteligencia artificial y que no han sido informadas a la autoridad. ¿Por qué? Porque si bien la inteligencia artificial nos viene acompañando desde hace años, el reto de la inteligencia artificial generativa es relativamente reciente y avanza a pasos agigantados. Avanza a pasos agigantados. Producciones que se podían generar con inteligencia artificial hace un par de años nada más no tienen nada que ver con las producciones que se generan en la actualidad. Y tú me preguntabas, ¿hay un vacío legal? En realidad no, porque el derecho de autor está, el derecho de autor, las normas del derecho de autor son claras. Son claras. O sea, el ser humano es el único que puede crear una obra, el artista intérprete es la persona natural que interpreta o ejecuta una obra musical o una obra artística. Eso está clarísimo, ¿ya? Y en lo que respecta al input y en lo que respecta a lo que se ha generado con la inteligencia artificial, también las normas son claras, ¿no? En el input, por ejemplo, si es que no tengo la autorización de un autor, si es que no tengo la autorización del productor, si es que no tengo la autorización del artista, para utilizar sus producciones para generar estas nuevas producciones, pues es una infracción. Así de simple. La ley de derecho de autor en el Perú, como lo señalan las normas también a nivel mundial y a nivel regional, pues si no se cuenta con la autorización debida para utilizar obras o producciones protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos, pues estoy ante una infracción. Porque para poder generar producciones que se parezcan o que tengan interpretaciones muy similares o que utilicen alguna parte, fragmento de una obra o de una producción para generar una nueva producción generada esta vez por inteligencia artificial, he tenido que entrenar al software, he tenido que entrenar al software de inteligencia artificial. Te voy a poner un caso concreto. A ver, lo que se ha levantado hace algunos años, muchos meses ya, respecto de los reclamos que vienen realizando tanto las productoras como los artistas respecto del uso de sus producciones para entrenar software de inteligencia artificial. Vamos a ver, hace un par de años salió una producción, se subió a plataformas, a Spotify y Apple Music, se subió una producción que sonaba como una canción de The Weeknd, no tenía el estilo de The Weeknd, parecía The Weeknd, claro, no tan buena, pero parecía The Weeknd, y no era The Weeknd. Y el año pasado, pues también Bad Bunny sacó en redes sociales, hizo un reclamo respecto de una producción que supuestamente había sacado junto con Daddy Yankee y con Justin Bieber cantando en español, ¿no? Se parecía a la voz de Bad Bunny, parecía la voz de Daddy Yankee, de Justin Bieber, que nunca lo he escuchado hablar en español, pero seguramente habla español, no lo sé, ¿ya? Y pues había sido subida a redes. De hecho, está todavía en redes, en algunas redes como por ejemplo YouTube. Y la pregunta que se hacía, oye, ¿qué infracciones hay acá? ¿No?
Si bien es cierto, suena como Bad Bunny, suena como The Weeknd, pues no es ni The Weeknd ni Bad Bunny. Y más allá de las infracciones, yéndonos, saliendo de la esfera del derecho de autor, más allá de las infracciones pues a la voz, al derecho que tiene sobre la voz, pues lo que se apunta acá es en primer lugar, a cómo se entrenan los software de inteligencia artificial. ¿Cómo así voy a generar que los software de inteligencia artificial no solamente reconozcan la voz, sino también reconozcan el estilo de estos artistas y estas producciones? Y es que la inteligencia artificial, si bien es cierto, busca emular al cerebro, al cerebro humano, ¿no? En lo que es el aprendizaje, pues no tiene conciencia. No va a tener conciencia, es un software que simplemente, si bien es cierto, se le dice aprendizaje, lo que hacemos es ingresar mucha información. Y si queremos que suene como The Weeknd, si queremos que suene como Bad Bunny o como Daddy Yankee, pues vamos a tener que ingresar mucha información de estos artistas y vamos a tener que ingresar esta información con sus producciones. Si yo quiero que suene muy parecido a The Weeknd, que reconozca el estilo de The Weeknd, pues voy a tener que actualizar todos los discos de The Weeknd. Y ese ingreso constituye una fijación. Y esa fijación es lo que nosotros conocemos como el derecho de reproducción. Y el derecho de reproducción tal cual está en la ley y en los tratados internacionales. Tengo que pedir una autorización para realizar este acto de fijación. Pero eso no es cierto, pero eso no es todo. Los software de inteligencia artificial obviamente no tienen conciencia, por más que hayan aprendido. No van a desarrollar sus propias producciones. Tengo que agarrar, ¿no? Las producciones, tengo que agarrar ya las producciones que han sido ingresadas y hacer como una especie de collage. Las producciones, ¿qué es lo que finalmente vamos a ver, vamos a verificar, vamos a escuchar en este caso? Y eso también, ¿no? Es una infracción al derecho de autor. Está contemplado en la ley. Entonces, si me hablas de vacío de derechos de autor, bueno, la ley es tal cual y resulta plenamente aplicable al ámbito de la inteligencia artificial. Pero hay una segunda parte de esta historia. Y también te voy a contar lo que sucede en lo que me ha preguntado en las aulas universitarias. ¿Ya? Vamos a traer lo que me preguntan en las aulas universitarias. La inteligencia artificial ha entrado con fuerza, no solamente pues, en el ámbito de la música, ha entrado con fuerza también en el ámbito académico. Los cursos se orientan ahora a que los alumnos, a que la gente que está aprendiendo música, que está aprendiendo diseño, que está aprendiendo cine, que está aprendiendo comunicaciones, utilicen software de inteligencia artificial. El otro día yo les preguntaba a mis alumnos de diseño, a ver, ¿qué cursos tienen acá con el uso de inteligencia artificial? Y hay un curso específico que les enseña a utilizar inteligencia artificial. Y cuando yo les digo, oye, solamente el ser humano puede crear una obra, me quedan mirando y me dicen, ¿y yo qué hago con lo que estoy creando? ¿Y yo qué hago con lo que estoy produciendo entonces? ¿Va a estar protegido? Quiere decir que esto está en el dominio público, que voy a hacer me van a poder copiar, ¿no? Y me dicen además, oye, pero no solamente eso, sino que lo que yo estoy produciendo no lo produzco para mí, porque a mí me contratan y hago piezas publicitarias, y hago piezas gráficas para editoriales, etc. ¿Y esto qué significa? ¿Que está en el dominio público, que no está protegido? Y bueno, bajo las normas de derecho de autor actuales, obviamente, pues, le tengo que decir que esto, pues, por el ámbito de la propiedad intelectual no va, ¿no? Porque el ser humano, repetimos, el ser humano es el único que crea obras. Puede ir por ahí por competencia desleal, si es que vemos un poco del ámbito fuera del derecho de autor. Pero la reacción es, oye, pero bueno, al final yo le puse el prompt, yo hice todo. Y esto es algo que ha sucedido no solamente en los alumnos, ha sucedido ya en Estados Unidos con un caso famoso de un concurso que le quitaron el premio por haber creado una obra por inteligencia artificial. Permíteme ponerte un par de casos que pueden ser reales, tangibles, sobre todo para los artistas, y cómo los abordarías, ¿no? Una canción creada con inteligencia artificial, alguien la crea, pero un artista humano la graba y la canta, la interpreta de alguna manera. ¿Tiene alguna gama de derechos teniendo en cuenta que el origen no tiene derechos? Porque las cosas creadas con inteligencia artificial no tienen derecho de autor, pero el intérprete tendría derechos conexos sobre algo que no tiene derechos. Y te lo pongo al revés ahora. Una obra legítima creada por un autor, pero la interpreta un avatar de inteligencia artificial.
la obra originaria tiene derechos, bajo la premisa que fue creada por un humano, pero el intérprete de inteligencia artificial, entrenado como se puede haber sido, no tendría derechos porque no es un humano. Estamos enfrentando eso porque si eso es así, de pronto hay unas zonas grises, bien grises, en la regulación. Y a eso iba. Y a eso iba, porque a veces, si tú me dices, el derecho está ahí, las normas están ahí. No es que existan entonces estas zonas grises, sino que sí o no, de acuerdo con la ley. No, Sí, sí o no. Y bueno, si nosotros nos vamos a la ley, si nosotros nos vamos estrictamente a lo que dice la ley, un artista, ¿ya?, es considerado tal de acuerdo con lo que está en la legislación, siempre y cuando interprete o ejecute una obra artística. ¿Qué pasa si no es una obra artística? Porque si no es una obra artística, si nos vamos a ir exactamente a lo que dice la ley. Un intérprete humano de una obra digital no tiene derechos. Por como está la ley, pues no. Pero una obra digital que es interpretada una obra humana interpretada por un avatar digital, sí tendría regalías y sí tendría derechos por el hecho de que fue creada por un humano. ¿Es correcto? A ver, si es que ha sido creada por un humano, me estás hablando de una canción Ya. creada, la creé en mi casa. Ya, y pero le si estamos pongo a hablando un avatar a que la cante. Si estamos hablando de un avatar, pues no es una persona. Por lo tanto, no Tampoco genera tiene derechos. No sé si... Viene con truco, ¿no? Tampoco te voy a poner fácil, ¿no? Ajá. Y esto me hace tenerte esta pregunta que está aquí. ¿Qué oportunidades ofrece esta inteligencia artificial para ayudar a la gestión colectiva, a la trazabilidad y a la transparencia en la gestión de derechos? Alguien decía, la idea de colocarle octógonos o etiquetas, ¿ayudaría a la gestión? La inteligencia artificial, bueno, pasando ya al tema del uso de la inteligencia artificial en la gestión, pues la inteligencia artificial de hecho colabora con la gestión colectiva, ¿no? Y a veces en forma más cercana de lo que nosotros creemos. A veces de forma un poco rudimentaria, por ejemplo, todos nosotros tenemos el Shazam, ¿no? No sé, muchos de nosotros quizás tienen el Shazam, este aplicativo que sirve para identificar música, para identificar la huella musical. Y pues detrás del Shazam no hay inteligencia artificial. Y sirve para identificar pues producciones que son utilizadas en público. Y producciones que incluso a simple oído no pueden ser claramente identificadas. Y ahí pues la inteligencia artificial juega y jugaría un rol pues interesante. Por ejemplo, en el uso de producciones a través de lo que son los samplers, ¿no? Tú sabes que en el tema de las samplers, muchos no conocemos los samplers, las mezclas, pues se utilizan producciones. Y se utilizan producciones y generalmente se utilizan estas producciones sin autorización. Y es más, el cambio que se hace genera que incluso no puedan ser identificadas por el simple oído, ¿ya? O sea, por la escucha normal. Y ahí la inteligencia artificial juega un rol muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite determinar, incluso en este tipo de producciones, qué producciones administradas por la sociedad de gestión colectiva han sido utilizadas. Y por ende, en aquellos lugares en donde se realicen los actos de comunicación pública, tengan que pagar la remuneración correspondiente para que sean distribuidos después entre sus titulares, entre los productores y entre los artistas. ¿Ya? Ahí juega, es una cuestión bastante sencilla, como puede ser el uso del Shazam, incluso otro software de inteligencia artificial, pues permite encontrar este tipo de usos, que permite una mejor gestión, pero también permite encontrar usos ilícitos que, como te digo, a simple oído, pues no pueden ser verificados. Y ahí, pues, no juega un rol importante el uso de software de inteligencia artificial. Después también permite, pues, el poder identificar datos faltantes en el metadata, datos que nos faltan y que, pues, nos permiten o permitirían a la sociedad de gestión colectiva una mejor gestión de sus derechos. Amén de otras facilidades que puede dar, por ejemplo, en el tema registral. No solamente en el tema registral en la sociedad de gestión colectiva, sino también en el tema registral en las autoridades del Estado, por ejemplo, en estos temas en la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI, ¿no? Así que pueden ser herramientas y son herramientas muy útiles para el ejercicio de la gestión colectiva.
Dale, gracias Jorge. Y le pregunto a los tres, para que puedan un par de minutos responderme a un cuestionamiento práctico que tiene que ver con un tema de ciberseguridad. La capacidad que tenemos en nuestros dispositivos celulares o en nuestras laptops no es tan grande, así que muchos utilizan herramientas de almacenaje de información o utilizan herramientas que están directamente en línea. Para los que utilizan Cloudflare, por ejemplo, hoy día se cayó Cloudflare y no había conectividad para diversas herramientas de gestión o de software o de aplicaciones en línea. Pero muchas veces lo que hacemos es utilizar Dropbox o utilizar alguna otra herramienta, guardamos nuestra información, la almacenamos y cuando nos pidieron registrarnos, nos dijeron, ¿usted ha leído los términos y condiciones? La mayor mentira del mundo, ¿no? Ponen check. Sí, he leído todos los términos y condiciones. ¿Qué ocurre cuando en estos términos y condiciones, que en realidad ocurre, te dicen, uno, la jurisdicción aplicable de lo que tú hagas aquí, los contenidos que tú suban, están fuera del territorio donde tú vives? Segundo, todo lo que tú subas aquí, estás autorizando a que yo los pueda utilizar como datasets o entrenamiento para una inteligencia artificial o para entregárselo a terceros sin necesidad de ninguna autorización tuya. No son los mismos usuarios los que al no leer los términos y condiciones, los mismos artistas, los mismos intérpretes, los mismos músicos, creadores, los que se están exponiendo al no conocer adecuadamente los términos y condiciones. Le hago la misma pregunta a los tres y me gustaría empezar por ti, José Luis. Sí, por supuesto que yo creo que los propios usuarios somos los que permitimos hacer este tipo de funcionamiento, pero eso no va a cambiar. Quiero decir, nosotros tenemos y aquí la historia, los que ya tenemos una cierta edad, pues esto te permite también aprender de la historia, ¿no? Y pongo, por ejemplo, el caso de Napster, ¿no? Cuando recordamos lo que pasó con Napster, la industria en ese momento pensó, bueno, hay que acabar con este sistema que permite copiar música en el digital de forma como el digital permite a través de su sistema de codificación, de tecnología, ceros y unos, hacer copias exactas. En ese momento la industria, los artistas y los autores, todos, porque no solo la industria, o sea, no solo los productores en este sentido, perdieron la capacidad de control sobre su obra. Y encima por un coste cero, es decir, era un sistema de compartición de ficheros que permitía hacer el uso masivo sin ninguna contraprestación. En ese momento la industria lo que decidió es hacer una batalla jurídica de este asunto. No sé los años que perdieron, pero todavía la industria fonográfica no ha recuperado el volumen económico que tenía en el año 2000. Y estamos hablando que si lo ponemos en euros o en dólares constantes, estamos aún incluso por debajo de esa cifra de largo. Quiero decir, en ese momento se hubiera abrazado la tecnología, se hubiera creado un Spotify legal, se hubiera empezado a licenciar y seguramente todos esos 10 años que se perdieron en la batalla jurídica se hubieran conseguido monetizar y empezar a acostumbrar a la gente que compartía ficheros a que era necesario pagar una cantidad que no fuera muy alta, pero por lo menos pagaba mucha más gente, que es lo que ha pasado con Spotify, Deezer y todas estas plataformas. Creo que en la inteligencia artificial ocurre lo mismo. Es decir, si seguimos con la idea de que lo que hay que hacer es poner puertas al campo y de que hay que buscar regulaciones y más regulaciones que sean contra los sistemas que tal, los usuarios, los clientes, nuestros consumidores de la música nos van a pasar por encima. No se van a estar mirando las cláusulas de la música que suben, de la música que tienen en el cloud, de la música que crean ellos mismos. Eso no va a pasar, porque no ha pasado y no pasa habitualmente. Todos nosotros damos OK a todas las plataformas, a todas las aplicaciones que estamos en el móvil y no miramos los contratos y las 450 cláusulas que tienen. De forma que lo que hay que hacer hoy en día es cuanto antes empezar a regular esas plataformas. Cuanto antes hay que conseguir que los artistas, los autores y los productores lleguen a acuerdos que den una compensación económica a los tres titulares de la música. Y en el caso del audiovisual a mucha más gente, porque están los actores y otros más. Entonces, debemos ser, en ese sentido, hábiles para conseguir una regulación
que fuera suficientemente buena. Nunca va a existir la regulación que sea absolutamente perfecta desde el punto de vista de los derechos de autor, pero que sea suficientemente buena para que desde hoy toda esa música que se va a generar sí o sí, es decir, que no hay puntos intermedios, esta música se va a generar y se va a utilizar y la vamos a tener delante. Y como decía antes Juan Luis, no va a haber tecnología ni transparencia en el uso, porque no va a haber, las regulaciones no son globales, las regulaciones son regionales, incluso país a país. De forma que lo que hoy no está permitido a lo mejor en Estados Unidos, mañana está permitido en China. Con lo cual va a haber esa música sin la transparencia, sin el sello de que esto es una música realizada por una máquina, etcétera. Con lo cual no vamos a competir con eso. No nos basemos, no volvamos a repetir el error de Napster. Hagamos que el mundo de lo posible sea posible hoy, porque lo que necesitamos es dar transición a todos esos músicos que han generado contenido desde hace más de 60, 70 años, que está utilizándose para entrenar los datasets y que se ven abocados a que no haya una remuneración o una compensación por todo ese trabajo. Entonces, demos ya desde hoy una solución regulatoria suficiente. Creo que la regulación que se está estableciendo en Brasil es un ejemplo de lo que puede ser un modelo que sirva para, por lo menos, los artistas, y ya los autores y productores eso lo tienen que evaluar ellos. Y cuanto antes se haga, abracemos la tecnología y vayamos a por ello. Pero no intentemos, como decía antes, poner puertas al campo, porque eso nunca ha funcionado y no va a funcionar en esta ocasión tampoco. Muchas gracias, José Luis. Y yo quisiera nada más rescatar uno de los puntos más positivos de la Ley Europea de Inteligencia Artificial es la aclaración de que no importa dónde los modelos de inteligencia artificial se hayan entrenado, la operación, la puesta en marcha de esos modelos en cualquier país de la Unión obliga a los operadores y desarrolladores a cumplir con las leyes de derechos de autor vigentes en la Unión Europea. Esto para evitar el lavado, lo que hemos llamado el lavado de la inteligencia artificial, es decir, que pretendan no cumplir con las obligaciones legales de nuestros países con el argumento de que la reproducción inicial o el input o el entrenamiento se efectuó en países donde el sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual o no existe o no tiene aplicación alguna. Entonces yo creo que este es un elemento importante a tomar en cuenta en cualquier regulación. Por lo demás, pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Luis, la tecnología ya está, tenemos que lidiar con ella y lo importante es mantener la vigencia de los derechos. Jorge. Sí, brevemente nomás, porque han sido excelentes las respuestas. La ley se aplica en nuestro país, en los países en los cuales se ha desarrollado, y yo creo que este tipo de cláusulas pues no pasaría, serían cláusulas abusivas, serían cláusulas que no deberían generar pues ningún efecto. Ya, así que nada, simplemente eso, ¿no? Y así que no vamos a ceder derechos, no deberíamos ceder derechos, no deberíamos ceder ningún tipo de pues facultades respecto de nuestras creaciones, de las obras que se están subiendo a los software de inteligencia artificial, basándonos simplemente en un contrato clic. Bueno, me toca concluir esta mesa genial, además hablando de temas sumamente interesantes y de derechos humanos. Cuando Sir Isaac Asimov escribía las 3 leyes de la robótica, tratando de enfocar cómo debería regularse, entre otras cosas, los cerebros positrónicos, la inteligencia artificial, al final, decía que tenían que cuidar al ser humano en general. Años después tuvo que escribir una nueva regla, la Ley Cero, que decía que primero tienen que proteger a la humanidad, no solamente a los individuos particulares, y el arte, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra música, es parte de esta creación colectiva, también respetando los derechos individuales. Es parte de un collage, como decía bien Jorge hace un instante, como Frankenstein también es un collage de piezas de diversos seres humanos. Y eso es lo que finalmente se habla de la inteligencia artificial y el miedo,
y es que tome conciencia en un instante y esa conciencia comience a cuestionar nuestra propia existencia como seres humanos. Por ahora va a demorar mucho eso, pero solamente les recuerdo que el título completo de la obra de Shelley era Frankenstein o El Prometeo moderno. Puede algún día salir la inteligencia artificial de la caja y convertirse en un actor diferente. Por ahora es lo que tenemos. Muchas gracias. Gracias.